Apreciados hermanos y hermanas, estamos en el tercer domingo de Cuaresma y cada domingo de Cuaresma de un modo especial marca el ciclo de la semana y como lo hemos dicho en estos días iniciales de este tiempo tan especial, la Cuaresma es un tiempo último de preparación de los catecúmenos para que reciban sus sacramentos de iniciación cristiana, su bautismo, su confirmación y su Eucaristía. Y para los ya bautizados es un tiempo de preparación para renovar las promesas de nuestro bautismo, también en la noche de la vigilia pascual. Y entonces así la palabra nos va poniendo signos, elementos, cada uno importante en este redescubrimiento de la gracia de Dios para nuestra vida. Y hoy se nos habla de uno de los signos más importantes de nuestra vida cristiana, el agua. El agua, que recordemos que hemos sido bautizados con agua y en el Espíritu Santo. Pero el agua ha sido aquel signo, aquel elemento que hemos tenido para recibir la gracia de Dios, que así lo ha querido con un elemento tan simple, tan sencillo, pero que representa tanto para nosotros. También se nos habla hoy de un detalle interesante frente al agua. Dicen los médicos, o algunos por lo menos, ¿verdad?, que después de la ansiedad por la asfixia, una de las situaciones más tremendas es la de la sed, sobre todo si es aquella sed que ya nos angustia, ¿verdad? Hemos sentido sed alguna vez así, ¿verdad? Sí, es tremendo. Y eso que de repente uno tiene la posibilidad de tener un poquito de agua a la mano, pero la sed es tremenda. La primera lectura de hoy nos habla del pueblo de Israel que tiene sed en el camino del desierto. Habían visto prodigios obrados por Dios directamente o a través de Moisés, y sin embargo dudan, murmuran, y llega un momento en que prueban y tientan a Dios, como lo hemos escuchado hoy en la primera lectura. Están en el desierto y tienen sed. Y la sed llega a ser tan viva, hermanos, que al final llegan incluso a plantearse aquella pregunta blasfema, murmuradora ante Dios y ante Moisés, tremenda, que a veces la humanidad se hace en las situaciones complicadas y difíciles. ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? En lugar de pedir, en lugar de reconocer, en lugar de ponerse como hijos frente a la providencia del Padre, el pueblo de Israel murmura y reclama. Y es a veces, hermanos, también nuestra actitud humana frente a las situaciones complicadas. Pensemos cuánta gente frente a la pandemia que nos ha tocado vivir y que todavía está arrastrando la colita aquí entre nosotros, ¿verdad? ¿Cuánta gente se llegó a plantear esta pregunta? ¿Está Dios con nosotros o no está? Entonces, ¿por qué esta situación? ¿Por qué tanta muerte? Hay guerra entre Rusia y entre Ucrania y muchos se preguntan, ¿y por qué si Dios es bueno y es amor, existe esta guerra y esta maldad y esta muerte? Y se murmura y se la agarra contra Dios. En el Santo Evangelio, hermanos, ojalá tuviéramos tiempo para quedarnos aquí toda la tarde, ¿verdad? Pero yo se le tiene que ir a su celebración también de 15 años, si no, me regaña. Padre, apúrese por favor, ¿verdad? Nos podríamos quedar, hermanos, toda la tarde, pero vamos a tratar de sintetizar esta lectura larga del Evangelio, y alguno estará pensando, ojalá no sea tan larga como el Evangelio, la homilía del Padre Byron hoy, ¿verdad? Pero hermanos, qué cosa impresionante. Jesús se queda allá cerca del mediodía. Imaginemos el calor del mediodía en aquellas tierras tan cálidas y secas. Cerca del mediodía ha llegado con los discípulos van a comprar comida y él se queda allá, se sienta en el brocal del pozo cuando llega esta mujer. Judíos y samaritanos eran descendientes y hermanos del mismo pueblo, pero se habían separado y se odiaban.
tanto que los judíos adoraban a Dios en Jerusalén y los samaritanos en el monte Garizim, aunque habían tenido varios montes donde habían adorado a ídolos. Y entonces allá está Jesús cuando llega esta mujer. Y hay un encuentro, hermanos, maravilloso. Por un lado, Jesús se revela como el Mesías, pero lo va haciendo pasito a pasito, porque antes tiene que hacer una obra en el corazón de aquella mujer. Por un lado, Jesús se revela como el Mesías, pero por otro lado va haciendo que la mujer entre en la sintonía de la fe, pero una sintonía de fe que se basa en la sanación de la historia, en la sanación del corazón. Dame de beber. ¿Cómo? Tú, judío, pidiéndome a mí agua. Tú, hombre, hablándome a mi mujer a solas en un pozo. Aquello no estaba permitido en la cultura. Le dice Jesús, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua que salta hasta la vida eterna. Ni cubeta tienes, le dijo la mujer, para sacar agua, y me estás ofreciendo agua de vida eterna. Y es entonces, hermanos, cuando empieza, ¿verdad?, aquel diálogo de Jesús. Le dice Jesús, mira, cuando vienen a este pozo, tienen que volver a venir y a venir y a venir, porque cada vez que tienen sed o necesidad de agua, tienen que venir. Si tú bebieras del agua que yo doy, esa no vuelve a dar sed. Dame de esa agua, pues. Pero es aquí donde el Señor, hermanos, toca el corazón de la mujer. Llama a tu marido. Debe haber dicho la mujer. ¿Y qué tiene que ver el marido con esto? Tiene que ver mucho. Has tenido 5. Y el de ahora ni siquiera es tu marido. De plano eran visitas domiciliares, ¿verdad? Me hizo recordar, hermanos, esta semana, la preparación de esta homilía, aquello que el cardenal Quesada mencionaba muy a menudo, que en nuestra política nacional hay una samaritana infieri, decía él ya murió, ¿verdad? Pero él decía que en nuestra política nacional tenemos una samaritana infieri, porque apenas lleva 4 maridos. Creo que ahora esta ya lleva más de 5, igual que la samaritana. Pero el cardenal Quesada así decía, pues bueno, esta mujer le responde que no tiene marido. Y es que, hermanos, todo esto implica que la mujer descubra cuál es su situación. Tiene sed de agua y va continuamente al pozo. Y tiene sed de amor y va continuamente a hombres del pueblo. Es nuestra historia, hermanos. Vivimos de nuestras necesidades, pero también vivimos experiencias afectivas, emocionales y humanas en las cuales andamos buscando llenar nuestras propias necesidades. El problema es que a veces tenemos necesidades de afecto, de cariño, de atención, pero buscamos en los lugares equivocados y a veces hasta limosneamos. Y esto deja heridas y esto deja dolor. Y a veces heridas que se van ahondando más y que se hacen más graves. Y es precisamente, hermano, lo que Jesús quiere sanar. Para poder aceptar el reino hay que sanar esa historia. Por eso es que le pide a la mujer, llama a tu marido. Reconoce quién eres. Reconoce tu condición, reconoce cómo estás viviendo. Porque para acatar el reino de Dios hay que creer, pero para creer hay que convertirse. Fue el anuncio del reino como empezó Jesús. Conviértanse y crean en el Evangelio. Fue también el anuncio del inicio de la Cuaresma.
conviértete y cree en el Evangelio, y se nos hizo la señal de la cruz con ceniza en la frente. Hay necesidad de reconocer la historia, hay necesidad de sanar nuestra historia para luego entonces abrir el corazón al anuncio gozoso de Dios. Aquella mujer representaba también a su pueblo, que por un lado, para encontrar reconciliación con Dios, tenía que ir al templo a ofrecer sacrificios y sacrificios y sacrificios. Y por otro lado representaba la idolatría del pueblo samaritano, que muchas veces, como ya lo decía antes, había puesto ídolos en lugar de Dios. La mujer también tiene sed de Dios, pero no conoce a Dios, ni ha encontrado los caminos para estar con Él. Ahora Jesús se lo dice: el Mesías soy yo, y para adorar a Dios hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Y hermanos, en este sentido, nosotros tenemos que tener también mucha atención, porque no toda experiencia religiosa es experiencia de encuentro con Dios. No toda experiencia, por religiosa que sea, puede ser experiencia salvadora. Aún, hermanos, nuestra piedad popular, que es tan rica, que es tan noble y tan expresiva, o nos acerca a Cristo, pan vivo y verdadero, palabra y agua que salta hasta la vida eterna, o no es experiencia legítima y auténtica. Ahí está el criterio. ¿Vale nuestra piedad popular? Sí. En cuanto que puede ser evangelizadora y en cuanto que puede sensibilizar el corazón para acercarse a Dios. Pero tenemos que reconocer, por ejemplo, que muchas de estas experiencias son de masas, pero no de misas. Y es un peligro muy grave, porque nos podemos quedar con el signo, pero no encontrarnos con el Mesías Salvador. Qué peligro fuerte. Y miren, son cosas buenas, son cosas buenas, son cosas religiosas, pero en algún momento nos pueden servir más bien de barrera para el encuentro con Dios. Jesús se revela ante la sed de agua física de aquella mujer. Jesús se revela ante la sed de afecto de aquella mujer. Y Jesús se revela ante la sed de Dios de aquella mujer. Y se presenta como el que da el agua que da vida eterna. San Pablo nos ayuda a entender esto, hermanos. Hemos sido llamados y hemos recibido el agua del Espíritu. Y miren qué gozo, hermanos, contemplar el Viernes Santo a Jesús crucificado, de cuyo costado sale sangre y aguas salvadoras. Es la verdadera fuente del cristiano. Y esa sangre y esa agua significan el bautismo y la Eucaristía. El Viernes Santo no se celebra ninguna misa en todo el mundo, porque se celebran los oficios de la muerte del Señor. Y en esta celebración comulgamos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, fuente de vida y de amor. Y es una fuente que no se cierra, porque está abierta por los brazos crucificados del Señor. Ah, qué gracia, hermanos. Por eso la palabra de Dios de hoy, dicho en lenguaje de los abuelos, discúlpenme la palabra, nos sopapea, ¿verdad? Nos sopapea hoy, porque nos ayuda a descubrir qué agua tomo para mi sed física, de qué manera me alimento, de qué manera vivo, qué agua tomo para la sed del corazón,
¿Y qué agua tomo para la sed de Dios? Hoy a esto nos lleva la palabra. Somos bautizados. Y por lo mismo entonces estamos llamados a llenarnos de la presencia salvadora del Señor. A beber de su agua, que es agua que nos lleva hasta la vida eterna. Qué gracia, hermanos, la de este tercer domingo de Adviento en el ciclo A, que junto con el otro y el otro, también con el Evangelio de San Juan, se nos regalan la reflexión sobre los signos de nuestro bautismo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.